Hola chicos, perdón por esa pausa mental que tuve en el final del video, pero algo me pareció muy extraño. Entonces, bueno, ahorita hice las cuentitas con calma, hicimos aquí con mi camarógrafa y, y- y yo hicimos las cuentitas y ya, tiene todo sentido. Sí, aquí una moraleja del video pasado es que hagan las cuentitas aunque parezcan los más feas posibles. ¿De acuerdo? Bueno, pues recapitulando rápidamente lo que hicimos. Teníamos esta función, es un polinomio, hallar los valores máximos y mínimos en el intervalo de menos 2 a 2. Hicimos esta parte que fue derivar, igualar a 0 y obtuvimos como puntos críticos al menos 4 tercios y al 2. ¿De acuerdo? Después, dentro de nuestra línea, habíamos quedado que la función alcanzaba un máximo local aquí porque iba creciendo y luego decreciendo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, lo que quiero platicarles en una figurita que fue lo que hicimos. Miren, nosotros tenemos esta parte. Bueno, nos quedó ahí, hicimos, evaluamos en los extremos. Evaluar en los extremos nos quedó evaluar en menos 2. Evaluamos en menos 4 tercios. Evaluamos en el otro extremo que era el 2 también, ¿de acuerdo? En el primero nos quedó 5. En el segundo que no hicimos, nos quedaba 203 sobre 27. Y en el tercero nos quedó menos 11. ¿De acuerdo? Es importante, la moraleja del video anterior al final, es evaluar en todos. Yo sé que parecería ser un poquito extenso evaluar en menos 4 tercios, pero es muy importante para cuando nosotros tengamos que decidir si es un máximo o es un mínimo. ¿De acuerdo? Y yo les decía, ok, de estos tres valores hay que elegir el más alto y el más alto va a ser el máximo. Y hay que elegir el más bajo y ese en este caso va a ser el mínimo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué está sucediendo esto? Y aquí vamos a hacer un esquema de por qué el hecho de que hayamos visto que era creciente y decreciente nos va a ayudar. Observen lo siguiente. Nosotros en nuestra gráfica, nosotros únicamente estamos considerando el caso en el que va de menos 2 hasta 2. Sabemos que aquí hay un punto clave que es el menos 4 tercios. Según lo que hicimos antes, bueno, según esta parte nos dice, mira, la función evaluada de menos 2 es igual a 5. Entonces, alcanza la altura de 5 y aquí va a estar la función ahí. En el intervalo que va desde menos 2 hasta menos 4 tercios, la función era creciente. Y entonces va creciendo y en el punto justo en esta parte, o sea, va creciendo hasta llegar aquí y alcanzar el 203 sobre 27. Ahí alcanzó ya el valor más alto. Porque se supone que en el intervalo que va desde menos 4 tercios hasta 2, la función debe ser decreciente. Y debe de llegar hasta el menos 11. Entonces, en todo ese intervalo, la función tiene que empezar desde aquí y a lo largo de ese intervalo moverse hasta llegar al menos 11. Entonces, en esta parte tendría que ir hacia aquí abajo. ¿De acuerdo? Hasta llegar, repito, al menos 11. Eso significa que más o menos esta sería la gráfica de la función en el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. ¿Sale? Por eso les decía, ok, empiezas aquí, subes y vas bajando hasta esta parte. El hecho de que sepamos que en esta parte la función es creciente nos permite hacer esto. En el hecho de que sepamos que aquí es decreciente nos permite hacer esto. Que conozcamos estos valores nos dice dónde debo de empezar y dónde debo de terminar. Dónde debo de empezar y dónde debo de terminar y cómo lo debo de hacer. De aquí para acá lo debo hacer de forma decreciente. De aquí para acá lo debo de hacer de forma creciente. Una vez que tengamos esto, pues ya con esto podríamos reconocer que aquí la función alcanza su máximo, el máximo dentro de todo el intervalo, y en este punto de aquí la función alcanza el mínimo dentro de todo el intervalo. Este sería un máximo local y además sería un máximo dentro de todo el intervalo. Este sería un mínimo, pero no sabemos si es mínimo local porque no sabemos, o sea, en teoría no conocemos qué hay de este lado. Y no nos interesa, nada más nos interesa conocer esta parte. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, este es el procedimiento que hay que seguir. Vamos a hacer un tercer ejemplo para que quede lo más, para que quede un poquito mejor explicado. Entonces, voy a borrar ahora la función, vamos a considerar otra función y vamos a tratar de imitar esto que hicimos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme, déjenme borrar esta parte. Va a ser lo mismo, vamos a construir una función. Aquí vamos a pedirle sobre un intervalo. El intervalo ya va a cambiar, obviamente aquí esto también va a cambiar. Y también en esta parte, pues mi función se va a modificar. Los pasos no se modifican, realmente lo que se obtiene como diferentes son los puntos críticos y los intervalos. Eso es lo que está cambiando. Entonces, el siguiente ejemplo que quiero que hagamos es este.
es x a la cuarta. A ver. X a la cuarta menos 2x al cuadrado. Y quiero que hallemos el valor más alto de esta función y el valor más pequeño de esta función en el intervalo que va desde 0 hasta 3. ¿De acuerdo? O incluso lo podríamos hacer más, pero yo creo que con ese... no, con 0 está bien. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vamos a resolverlo así como lo hicimos con el ejemplo anterior. Entonces, ok, la solución. Primer paso, vamos a derivar. Entonces, si derivamos, y nos está diciendo que la derivada de esta función pues es bastante sencilla, es un polinomio, nos quedaría 4x al cubo menos 4x, ¿de acuerdo? Esta expresión que nos acaba de quedar hay que convertirla a ecuación, entonces tendríamos que resolver 4x al cubo menos 4x igual a 0, tendríamos que resolver esa ecuación cúbica. En esta parte, si observamos un poco detenidamente, podemos ocupar factor común, ambos tienen a la x y ambos tienen a 4. Entonces, si factorizamos, nos quedaría 4x, aquí nos quedaría x cuadrada para que este por este nos quede menos 1 para que al multiplicar este por este nos quede este de aquí. Y ya con eso conseguimos que nos quede igualar a 0. Lo que nos queda de este paréntesis, si se dan cuenta, es una diferencia de cuadrados, entonces podríamos factorizarlo para que nos quede de la siguiente forma. Nos quede nuestros dos paréntesis, salen las factorizaciones clásicas, aquí nos quede el x más 1, y aquí nos quede el x menos 1. ¿De acuerdo, chicos? Una vez que ya hemos hecho todas las factorizaciones, estamos buscando que la multiplicación de estos tres números, estamos buscando, que al multiplicar este por este nos quede 0. Entonces, o bien este vale 0, o bien este vale 0, o bien este vale 0. Las condiciones para que este primer término nos quede 0, pues es que la x valga 0. La segunda condición es que este nos quede 0 y el valor de x para el cual x más 1 nos queda 0, pues es cuando la x vale menos 1. La tercera condición o posibilidad para que ese producto nos quede 0 es que esto valga 0 y el valor de x en el cual esta expresión queda 0 es cuando la x, es igual a 1. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, con eso ya hemos hecho bastante. Hemos conseguido nuestros puntos críticos y estos puntos críticos nos están dividiendo a la recta en los signos de la derivada, junto con esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Voy a dibujar aquí una pequeña línea. Voy a poner aquí, únicamente voy a conseguir voy a dibujar, mejor dicho, el intervalo que me interesa. El intervalo que me interesa es en el de 0, 1, 2, 3. Nada más me interesa esa parte. ¿De acuerdo? No me interesa nada más. Entonces, dentro de ese intervalo, que es donde yo debo de prestarle atención, hay que ubicar cuáles de estos que nosotros conseguimos están ahí, porque van a decidir, eso nos van a hacer, nos van a ayudar a decidir en dónde vamos a evaluar. El x igual a 0, pues está aquí. Ok, entonces, aquí hay un punto crítico. X igual a 0. El x igual a 1 también es un punto crítico que está dentro. Ay, perdón, porque puse aquí la escala está muy fea, perdónenme. 0, 1 y 2. Perdón por ese pequeño gran error. Aquí está el otro punto crítico. X igual a 1. ¿De acuerdo? Este no me interesa porque está del lado izquierdo y a mí únicamente estoy investigando qué es lo que sucede aquí. Ya si yo quisiera calcular la gráfica de una función, ahí sí ya tendría que considerar este valor, pero como nada más me interesa dentro de este intervalito, únicamente, ahí lo descarto, ¿sale? Ok. Al colocar estos dos puntos, dentro de todo mi intervalo se está dividiendo en varias partes. Una de esas partes es lo que está sucediendo aquí adentro, en el intervalo que va desde 0 hasta 1. El otro, que va desde aquí hasta acá, desde 1 hasta 3, ahí está dividiéndose otro intervalito. Entonces, en esta parte,
habría que tomar un punto del lado de esta sección o de esta parte y un punto aquí. Entonces vamos a elegir un punto, en este caso por comodidad, el x igual a 0. Repito, pueden elegir un punto cualquiera porque al final, no importa qué punto yo elija aquí, la derivada va a tener el mismo signo. Pueden ser todos positivos o todos negativos, ahorita lo revisaremos. Y lo mismo sucede de este lado. Ok, entonces del lado derecho pues puedo tomar ya sea el 2 o el 3. Yo solo por comodidad elegiremos el 2. Entonces x igual a 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa para el primer puntito que elegimos, que le fue el x igual a 0. Tomo la derivada de la función y esa derivada la evalúo en ese punto que nosotros elegimos. La derivada es esta, entonces déjenme subrayarla para que quede ahí clara. La derivada es 4 por 0 al cubo menos 4 por... perdón, aquí, ¿qué hice? 0. Ay, puse 2 ceros. Perdón, chicos, aquí elegí 2 ceros, pero no. Es el 0. Déjenme hacerlo otra vez. Perdón. Aquí está. 0, 1, 2, 3. Nuestros puntos críticos son el 0 y el 1. El x igual a 1. Nos partió el intervalo en dos secciones. Esta parte que va desde 0 hasta 1 y la otra sección que va desde 1 hasta 3, que es esta de acá. Hay que elegir dos valores, uno que esté aquí y uno que esté en la otra parte. Uno que esté aquí puede ser el x igual a, el x igual a 1 medio. Uno que esté aquí puede ser, por comodidad, el x igual a 2. Entonces hay que evaluar en la derivada, sí, pero con estos valores. Entonces aquí no sería 0, aquí sería 1 medio, aquí sería 1 medio, aquí sería 1 medio. En la derivada, menos 4 por 1 medio. ¿Sale? Y hay que observar el signo. 1 medio al cubo son... 1 medio al cubo son un cuarto, perdón, un octavo. 4 multiplicado por 1 octavo es 4 octavos. 4 menos 4 por 1 medio nos queda menos 2. 1 medio, o bueno, 4 octavos menos 2, esto es negativo. ¿Sale? No lo hago, nada más para que ahí no me alcance el espacio. Esa parte es negativa. Ok, eso lo que está diciendo es que la f, la función f original, el hecho de que sea negativa, o sea, aquí nos queda un valor que es negativo. El hecho de que sea negativa significa que en este valor, en este intervalo que nosotros elegimos, la función es decreciente. Es decreciente en el intervalo que va desde 0 hasta 1. Después vamos a hacer lo mismo, pero ahora para x igual a 2, para ver si hay un cambio de signo o se mantiene igual. Para x igual a 2 nos va a quedar la derivada evaluada en 2, correspondería a tener 4 por 2 al cubo, menos 4 por 2. 2 al cubo es 8, 8 por 4 son 32, 4 por 2 es 8, aquí tendríamos que restar. Aquí, si se dan cuenta, cuando haga 32 y le quite 8, esta parte nos va a quedar positivo. El hecho de que quede positivo nos dice que la función, según los teoremitas que vimos en el video antepasado, nos dice que la función es creciente en el intervalo que va desde 1 hasta 3. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ahora bien, lo que habría que hacer es hacer las evaluaciones para ver cómo se comporta o cómo es que, dónde tengo que empezar y dónde terminar según esto que hicimos aquí. Esta parte la voy a borrar porque no la necesito. Entonces, bueno, sí la vamos a ocupar, pero para poder hacer las evaluaciones. Entonces, déjenme borrar esta parte. Y lo que viene después, vamos a intentar hacer la grafiquita de la función. Entonces, ok. Queremos saber cómo se comporta desde 0 hasta 3. Ya sabemos que es decreciente de 0 hasta 1, entonces el 1 es punto claro. Es decreciente y luego es creciente de 1 a 3. Ok.
Vamos a ver cuánto vale en 0, porque yo sé que en esta parte, en este intervalo, la función debe ser decreciente. Pero lo que quiero hacer es saber en dónde empieza para saber en dónde va a terminar, porque debe de ir hacia abajo. Entonces, hacemos la evaluación primero en el 0. Ojo, aquí es con la función original, porque en esta parte vamos a tratar de dar un pequeño esbozo de la gráfica. La función original en 0 nos va a quedar 0 a la cuarta menos 2 por 0 al cuadrado, y esto nos queda 0. ¿Eso qué significa? Que en este 0 la función debe de empezar aquí, y a partir de aquí, y sobre todo este intervalo, la función debe de bajar. ¿Hasta dónde tiene que bajar en el 1? Porque es donde se supone que es hasta ahí. Hasta el 1 es donde termina de decrecer, termina de bajar. Habría que verlo. La función evaluada en 1 es 1 a la cuarta, es la función original, repito, menos 2 por 1 al cuadrado. 1 a la cuarta es 1, 1 al cuadrado es 1, por 2 es menos 2, y esto nos queda menos 1. Ese menos 1 nos está diciendo que la función en este intervalito debe de empezar en 0 y terminar en menos 1. ¿De acuerdo? No sé cómo vaya a hacerle, pero bueno, aquí va a bajar. Después dice, en el intervalo que va desde 1 hasta 3, la función es creciente. Entonces, a partir del menos 1, debe de empezar a crecer. O sea, a partir de este valor, debe de empezar a crecer. Lo que vamos a ver es hasta dónde debe de crecer. Entonces, vamos a evaluar en el otro extremo, que es este de aquí. La evaluación en 3, con la función original, sería 3 a la cuarta menos 2 por 3 al cuadrado. 3 a la cuarta nos queda 81. Menos 3 al cuadrado es 9, por 2 es 18. Y esto nos queda 71, 63. ¿De acuerdo? Si las cuentas no me fallan. Es decir, ok, aquí en el 1 baja hasta el menos 1. De aquí hasta el 3 deben empezar a subir todo, porque se supone que la función es creciente. Entonces deben empezar a subir. Yo no sé cómo vaya subiendo, pero siempre va subiendo. Hasta llegar al punto que cuando nosotros estemos aquí en el 3, la altura que debe de alcanzar aquí es de 63. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces la gráfica de la función en el intervalo que va desde 0 hasta 3 es la siguiente. En 0 baja hasta llegar aquí, que en el 1, que hasta allá, o sea, va bajando en el 1, empieza en 0. Va bajando hasta llegar al menos 1 en esta posición. Una vez que llegue el menos 1 en el 1, empieza a subir la función hasta llegar al 63 justamente en el 3. ¿De acuerdo? Así es como se comporta la función. Nosotros estamos investigando los valores en donde la función es un máximo y donde la función es un mínimo. Entonces, el valor más alto lo va a alcanzar aquí. Eso significa que aquí está el máximo de la función dentro de todos los valores. El valor más pequeño lo alcanzaría aquí. Este sería el mínimo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, así es como nosotros podemos ubicar dentro de un intervalo cerrado, desde 0 hasta 3, si la función cumple con todas las condiciones, podemos determinar dónde alcanza el máximo de toda la función y el mínimo de toda la función. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, el único punto en donde la función su derivada vale 0, es aquí. En ningún otro punto la derivada vale 0. Y sin embargo, pudimos encontrar el máximo y el mínimo. ¿De acuerdo? Es decir, con estos ejemplos lo que estoy tratando de ver es varias cosas. Primero, ¿cómo poder hacerle para encontrar estos dos a partir de los criterios que ya establecimos? Y segundo, el hecho de que yo tenga aquí un valor es un máximo o un mínimo global, no significa necesariamente ahí que la derivada valga 0. En este punto, que fue en el 3, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la derivada de esta función e hicimos igualado a 0, los valores que nos quedaron en donde la derivada vale 0 era el 0, el 1 y el menos 1. Y sin embargo, en el 3 alcanza un máximo. Entonces, no necesariamente en el máximo dentro de un intervalo, la función, la derivada ahí tiene que valer 0. ¿De acuerdo, chicos? Y entonces es una pequeña moraleja. El hecho de que sea un máximo no significa máximo global dentro de un intervalo, no significa que ahí necesariamente su derivada vale 0. Entonces, bueno, yo con este ejemplo yo creo que ya le dejamos. Vamos a hacer un cuarto ejemplo para que tengan cuidado cuando ustedes les piden hallar este tipo de cosas para una función en especial. ¿De acuerdo? Entonces, mientras voy en esta parte, ya saben, ustedes pueden pausar el video para que yo pueda borrar con toda la calma posible.
Ok, ya saben chicos también, como se los digo en casi todos los videos, si tienen dudas, mándenos correos a mí, a Roger o a Rogelio y trataremos de responderles y ayudarles lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un cuarto ejemplo. No vamos a hacer tantas cosas, ya verán por qué. Pero mientras se los voy a colocar. ¿Qué pasaría si nosotros intentáramos determinar también los máximos y mínimos? Pero ahora para la siguiente función. X entre x al cuadrado menos 1. Y en intervalo que vaya desde 0, en el intervalo que va desde 0 hasta 5. ¿Sale? Entonces, mientras voy borrando esto. Ok, a ver, no sé cuánto vaya de este video. Vale, chicos, vamos a hacer ese ejemplo y ya para terminar este video, perdón, se me va el aire, haremos un poquito o intentaremos entrar a la parte de lo que se conoce como segunda derivada, o derivadas iteradas o derivadas de orden superior. Sobre todo porque así como vimos un criterio para la primera, o sea, para poder conocer cuándo es máximo y mínimo, ese criterio se conoce como el criterio de la primera derivada, que es que si hay un cambio de signo en la derivada, puedes sospechar o puedes afirmar, vaya, que hay un máximo o hay un mínimo, ¿de acuerdo? Pero hay un segundo criterio que se llama el criterio de la segunda derivada. Ese lo veremos en los próximos videos. Y que también nos van a ayudar mucho para cuando ya no tengamos que hacer necesariamente una grafiquita para poder conocer cómo se comporta la función y saber decidir si es máximo o mínimo. Podemos ahorrarnos un poquito de tiempo. Pero bueno, vamos a terminar este ejemplo. Y es muy parecido a los anteriores, nada más que aquí sí hay que tener mucho cuidado. Según esto nos dice, para la función f de x igual a x entre x cuadrada menos 1, hallar los valores máximos y mínimos en el intervalo desde 0 hasta 5. Uno se puede ir con la finta y empezar a tratar de resolverlo como lo hicimos en los anteriores ejemplos. No hay ningún problema. O sea, nosotros podríamos, si quieren, incluso empezar a derivar. Al derivar esta función, la derivada pues quedaría... pues la derivada de arriba es 1, la tengo que multiplicar por la de abajo, que es x al cuadrado menos 1, y a esto restarle la derivada de la de abajo, que es 2x, multiplicarlo por lo de arriba, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo se sigue quedando x al cuadrado menos 1, y aquí quedaría 1 por x cuadrada menos 1, nos quedaría x cuadrada menos 1, 2x por x tendríamos que restarle 2x cuadrada. En la parte de abajo nos quedaría x al cuadrado menos 1. Y entonces aquí nos quedaría, por ejemplo, en la parte de arriba nos quedaría menos x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado menos 1. ¿De acuerdo, chicos? Y entonces, una vez que ya hicimos esto, lo que seguiría en el procedimiento, vaya, perdón, vale, una vez que ya derivaste, tratas de ver cuáles son los puntos críticos. Entonces, ya una vez que derivaste, te quedas con esta expresión. Entonces, la derivada de la función nos quedó menos x al cuadrado menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Ok, una vez que hicimos esto, ya nos quedaríamos con esta expresión que sería menos x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado menos 1. Habría que tratarlo de igualar a 0 para conseguir nuestros puntos críticos. Ya hemos hecho un razonamiento muy parecido a esto en anteriores videos. En la parte de arriba, cuando yo quiero que una división me quede 0, es porque la parte de arriba me tiene que quedar 0. Entonces nos quedaría menos x al cuadrado menos 1 igual a 0. Haciendo lo que se tiene que hacer o quitando el signo, como lo quieran pensar, resolver esto nos diría que el x al cuadrado tendría que ser igual a menos 1. ¿De acuerdo? Ustedes bien saben, aquellos que hayan conocido un poquito de números imaginarios, nos diría que esta ecuación
ver, antes de eso, déjame ver si derivé bien. La derivada de la de arriba es 1 por la de abajo es x al cuadrado menos... Ok, sí está bien derivado. El hecho de que nosotros hayamos dicho eso nos dice que la función es esta ecuación. Ustedes, aquellos, les decía yo, aquellos que hayan visto un poquito de números imaginarios o por sentido común, pues ya podrían decirme que esta función no tiene solución. ¿De acuerdo? Y eso es correcto, esta función no tiene solución dentro de los números reales. Ya entraríamos al campo de los complejos. Eso en términos de lo que nosotros queremos hacer, pues significa que la función, o en otras palabras, lo que nos estaría diciendo dentro del contexto en el que lo estamos manejando, nos diría que la función no tiene puntos críticos. Y eso no es grave, o sea, al final existen funciones sin puntos críticos, no tiene puntos críticos. ¿De acuerdo? O sea, no solamente no tiene puntos críticos en este intervalo, no tiene puntos críticos sobre todos los líneas, sobre todos los reales. Y entonces dice, ok, entonces si no tiene puntos críticos significa que no hay un cambio de signo. Es decir, o que bien siempre es positiva o que bien siempre es negativa. Lo cual es correcto, pero habría que ver aquí el máximo y el mínimo. A ver. Nosotros nos está diciendo la función. Este es el error muy común que se comete con ese tipo de funciones. ¿Vale? Que va desde 0 hasta 5. El hecho de que nosotros digamos que la función no tiene puntos críticos significa que no hay un cambio de signo. O sea que no hay valores en donde sea negativo o positivo, o bien todo va a ser positivo o todo va a ser negativo. Entonces yo voy a elegir cualquier punto de la recta y voy a evaluarlo en la derivada. Entonces, digamos, yo voy a elegir nada más por comodidad el 0. ¿De acuerdo? Entonces elijo x igual a 0, al igual que antes, ese punto lo evalúo en la derivada. La derivada, habíamos quedado, nos quedó esto. Entonces sería 0 al cuadrado menos 1 entre 0 al cuadrado menos 1. Entonces quedaría arriba 0, menos 0 al cuadrado menos 1. En la parte de abajo 0 al cuadrado menos 1. Al hacer las cuentitas, esto nos queda 1 tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte, chicos, lo que nos está diciendo es que la función siempre es creciente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es creciente y nosotros tratamos de encontrar el máximo y el mínimo dentro de un intervalo. Y uno puede decir, mira, pues como siempre es creciente, entonces tendría que ver cómo empieza en 0 y tendría que ver cómo termina en 5. Y entonces tendría que hacer todo este proceso porque yo sé que siempre es creciente. Pues mira, entonces como siempre va creciendo, habría que ver cómo empieza en 0, habría que ver cómo empieza en 1, pero realmente no es tan necesario porque como siempre va creciendo, el valor más pequeño lo vas a encontrar aquí y el valor más grande lo vas a encontrar acá. Porque al final pues, siempre hace esto, ¿no? Entonces aquí sería el más pequeño y el más alto. El más grande, perdón. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos de dar un ejemplo, tratamos de averiguar el máximo y el mínimo dentro de nuestra función, es muy importante el dominio, así como ya se los habrá dicho su profe de álgebra superior. Para que nosotros podamos aplicar el teoremita aquel, en el cual podamos garantizar que existe el máximo o existe el mínimo, era necesario que la función cumpliera ciertas condiciones. Esta función, si bien no es tan fea, como digamos en términos de forma, hay que tener cuidado en el momento en que nosotros la estamos aplicando y sobre todo, dónde la estamos aplicando. Esta función, y en aquel entonces nos pedía que la función fuera continua en el intervalo en donde yo quiero garantizar que existe el máximo y que existe el mínimo. Sin embargo, esta función no es continua sobre todos los puntos sobre este intervalo. ¿A qué me refiero? Si ustedes detallan un poquito este ejemplo, o sea, si ustedes este ejemplo lo desmenuzan un poquito más esa función, podrán darse cuenta, cuando yo trato de investigar en qué puntos esa función es continua, habría que ver los valores en donde x al cuadrado menos 1 nos queda 0 para poder descartarlos. Esta es una solución muy fácil y nos dice que el x vale 1 y el otro x sería el menos 1. ¿De acuerdo? En términos de contenido, significa que dentro de toda la línea recta, en el menos 1, la función no es continua, ni tampoco en el 1, la función es continua.
Entonces significa que yo no puedo aplicar el teoremita del bloque 2, en donde podemos garantizar que existe un máximo y un mínimo. ¿Por qué? Porque dentro del intervalo donde yo estoy investigando, dentro del intervalo que yo quiero encontrar el máximo y el mínimo, hay un puntito en donde la función no la puedo aplicar. Es decir, yo necesito que la función sea continua sobre todo el intervalo, y mientras haya uno donde no lo sea, ese teoremita puede fallar, como lo es en este ejemplo. Y entonces, para esta función, cuando nos piden hallar los máximos o los valores máximos y mínimos, el hecho de que aquí nos quede el 1, y ustedes lo podrán corroborar, la función siempre va a ser creciente, pero va a ser creciente y se va a hacer asíntota, porque al final, en esta parte, cuando nosotros tenemos que en la división los valores de 1 y menos 1 nos queda 0, significa que en los valores estos correspondientes, en estos valores, la función no puede ser definida. Es decir, ahí yo no tengo valores establecidos para la f, porque hay una indeterminación. Si yo le coloco el 1 en esta formulita me da un 0, un error, y si yo le coloco el menos 1 en esta formulita también me va a dar un error. Eso significa que la función no está definida dentro del intervalo, en estos valores. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se indica que la función está definida? Ah, pues porque se coloca una línea. Esto que hicimos aquí es muy valioso, porque sí, nos dice que en esa parte no va a estar definida, sin embargo, la función siempre es creciente. Entonces, ¿cómo puede ser creciente una función siempre? Si estamos diciendo que en este pedacito, o sea, en estos valores, en este de aquí, en este de aquí y en este de aquí, que es donde la función sí está definida, en esos valores, la función, en esos intervalos, mejor dicho, siempre es creciente. Entonces, significa que la función siempre va a crecer, siempre va a crecer, siempre va a crecer, y se va a tener que hacer asíntota conforme se vaya acercando a esta de aquí. Al igual del otro modo, significa que la función tiene que irse de manera asíntota a esta línea sin cruzarla. Y lo mismo funcionará o sucederá para esta parte. En la parte izquierda se va a hacer asíntota, nunca va a cruzar esta, pero siempre va a estar creciendo. ¿De acuerdo? Y allá se seguirá. Y lo mismo sucederá de este lado. ¿De acuerdo, chicos? Entonces no se vayan con la finta. Este ejemplo, cuando ustedes les piden hallar los valores máximos y mínimos, para este ejemplo de aquí, no tiene. No tiene ni un valor máximo, no tiene ni valor ni mínimo, porque, repito, conforme yo me vaya acercando al 1, la función se va a disparar y no va a haber un momento en donde la función alcance un máximo porque sigue creciendo. Y lo mismo sucede de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, la solución a ese ejemplito es que en el intervalo desde 0 hasta 5 la función no tiene ni máximos ni mínimos. Moraleja de este ejemplo: siempre antes de hacer todos sus pasos, estudienla bien. Estudien si en el punto o en el intervalo donde yo donde quiero encontrar su máximo y mínimo, es una función que tiene sentido, que al menos su dominio está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con este ejemplo ya tenemos ese ejemplo lo quise hacer nada más como por moraleja de que tengan cuidado y antes de hacer las cosas, analicen muy bien la función para saber si se puede aplicar en ese intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ver cuántos minutos va este video y para saber si podemos hacer ya la segunda parte y poder concluir y poder avanzar. 33 minutos. Entonces ya aquí le dejamos, chicos. Cuídense mucho y nos vemos a los próximos videos. Chao.